Bienvenidos a este horario especial de Café La Posta. Por motivos técnicos y periodísticos hemos tenido que empezar en este atípico horario para contarles una historia que llegó a nuestras manos, que las últimas horas nos ha convocado a trabajar y a revisar documentación y a conversar con expertos en el tema que vamos a tratar. Acá mi compañero Jorge Navarrete, muy buenos días. ¿Qué tal, Luis Anderson? Mi gente linda y trabajadora que ya se conecta a esta hora de la mañana a Café La Posta. Un horario especial, un programa especial, información especial de un caso especial. Tan especial como la seguridad interna por la que pasa el país y tan caótica por lo que hemos logrado visualizar en el tema militar, Luis. Así es. Ok. ¿Asomas por ahí? Nada más para que, para que la Moni Velázquez se presente también y arranquemos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa donde, como siempre digo, la verdad en algún momento sale a la luz y este es el momento para contártelo. Lucho, Andrés. De acuerdo. Ayer el país miraba con sorpresa un comunicado del Banco Navarrete, Moni, y era un comunicado de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Digo con sorpresa porque no es normal, primero, este tipo de comunicados sin una explicación. Prefiero que lo vean y lo vamos comentando. Sí. Este es el comunicado. Era un comunicado que decía básicamente que, Jorge. Dice, hoy nos encontramos en la línea de combate, no solo como soldados de tierra, mar, aire, sino como defensores del pueblo ecuatoriano. La patria nos llama, la historia nos observa y nuestro deber nos guía. Estamos aquí porque hemos jurado proteger a nuestra nación, porque no permitiremos que el crimen organizado siga sembrando miedo en nuestras calles, en nuestros hogares, en nuestros barrios. Me salto al párrafo final. Que no nos tiemble el pulso, que nuestra determinación sea inquebrantable, porque no hay arma más poderosa que la voluntad de un soldado que lucha por la justicia, que defiende con honor, que entrega su vida si es necesario por el bienestar de su nación. Vamos, guerreros de Ecuador. Nosotros no retrocedemos, no nos rendimos, no nos doblegamos. Hoy peleamos por la libertad, por la dignidad, por la victoria. Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tú lo lees así nomás y parece un llamado patriótico, pero también era un llamado a la unidad. Y entonces, como periodista que estás formado para malpensar, tú lo que dices es, a ver, si estás llamando a la unidad es porque necesitas unidad. Y si necesitas unidad, a lo mejor es porque no estás tan unido. Claro. Entonces, claro, todo el mundo empezó a rascar qué pasaba dentro, y dentro de las Fuerzas Armadas hay un descontento. Hay muchos, pero hay uno en particular. Eso podría estar relacionado con lo que te vamos a contar. Luis. Efectivamente, uno de los principales descontentos hemos podido confirmar por fuentes certeras, un descontento que tiene a los principales jefes de las distintas fuerzas en una posición de rechazo a lo que ha hecho el Ministerio de Defensa, principalmente el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en relación a una adquisición más que opaca, oscura, aparentemente muy al margen de la ley, de los procedimientos tradicionales, y lo más importante, que puede poner en riesgo o que está poniendo en riesgo la vida de miles de soldados que día a día, día y noche, salen a la calle en Ecuador para combatir el crimen organizado con la supuesta convicción de que tienen un Estado atrás y un Ministerio de Defensa atrás que vela por su seguridad, porque ellos son los que están en la calle dando la batalla, mientras los ministros, viceministros y subsecretarios lo miran básicamente por televisión y desde la comodidad de los despachos. Esta historia ha llegado a la redacción de La Posta y ha requerido el trabajo de muchos colegas para poder contarla hoy. Y es una historia que te voy a pedir que nos tengas paciencia porque merece detalle. Cuando uno habla de una denuncia de corrupción, cuando uno habla de un hecho oscuro, además que puede ser considerado el primer hecho relevante de corrupción en un gobierno que además está en campaña, hay que tener cuidado porque
no queremos que el periodismo se meta a jugar la política. Quiero que vayamos, si ustedes me lo permiten, al 14 de enero, para que la gente entienda por qué estamos hablando hoy de esto, porque estos son hechos muy recientes, pero muy firmes. El 14 de enero, el país amanecía en la tele con imágenes como esta. Van a verlas ustedes, son de los equipos que se hacían entrega, 31.000 chalecos y cascos que entregaba el ministro Giancarlo Lofredo a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Lo hacía el 13 de enero en el fuerte militar Héroes de Chacras en la ciudad de Machala, con la participación del ministro Giancarlo Lofredo. Entregaba estos equipos con bombos y platillos, chalecos, antibalas que decían ser de primera generación, cascos para nuestros soldados, que los recibían en un evento militar lleno de cámaras oficiales, que luego también se traducía en un boletín del día siguiente de la Secretaría de Comunicación. Tenemos el boletín. Que con bombos y platillos decía: te contamos las razones que hacen que nuestras Fuerzas Armadas estén más que listos para enfrentar esta guerra. Soldados ecuatorianos cuentan ya con la más alta tecnología militar para actuar. Hemos logrado materializar logros en beneficios de la seguridad y la defensa del país. Más de 100 vehículos tácticos para el combate de los grupos terroristas, buques, aviones de guerra y cerca de 5.000 militares más se unieron a la lucha. A todo esto se le suma el mayor equipamiento de la última década en equipos de protección por parte del Ministerio de Defensa. El 81% del personal militar, el 81%. 8 de cada 10 militares serán equipados con la entrega programada de 31.000 cascos y 30.000 chalecos balísticos de la más alta tecnología moderna y de calidad, que permitirá defender con mayor valentía a las familias ecuatorianas. Y te daban 6 razones por qué exactamente estos uniformes, estos cascos son muy importantes para el ejército ecuatoriano. Entre ellos, no eran detectables por iluminadores de visión nocturna, los paneles balísticos de fabricación americana, recuerda eso, fabricación americana, permiten aguantar disparos de armas de mano de todo tipo de calibre, te decían. Y las placas de pecho y espalda son resistentes a disparos de fusiles. Todo tipo de calibre. Pon mucha atención en esto y te voy a repetir. Los paneles balísticos de fabricación americana permiten aguantar disparos de armas de mano de todo tipo de calibre. Y las placas de pecho y de espalda son resistentes a disparos de fusil. Resistencia que probada por laboratorios de certificación internacional de norma NIJ en Estados Unidos, aumentando así drásticamente la protección de soldados. Drásticamente la protección de soldados. Ok. Sí. Yo quería agregar, porque la ceremonia estuvo presidida por el presidente Daniel Noboa, presidente de la República, quien también estuvo acompañándolo el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el alto mando militar, como ustedes ya ven. Un evento importantísimo, señores. Se entrega el equipamiento que necesita el 80% de nuestras Fuerzas Armadas, va toda la política y, por supuesto, hay una gran ceremonia, muchas fotos, plan. Cuando uno ve esto en periodismo, lo primero que hace es celebrarlo, ¿no? O sea, uno lo comenta aquí, dice, pues enhorabuena, gracias a Dios, menos mal, por fin, lo que quieras. Pero lo segundo que hay que hacer en periodismo, si eres la posta, si eres otro medio, a lo mejor no, pero si es la posta, lo segundo que hay que hacer es, ¿y cuánto habremos gastado? ¿Y quién se habrá llevado el contrato? ¿Y qué condiciones tendrá el contrato? ¿Y hay garantías o no hay garantías? Te haces preguntas y para responder esas preguntas tienes que acudir a fuentes en las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y tratar de obtener una respuesta. Eso fue lo que hizo el equipo de la Posta, estaba liderado por Luis Eduardo Vivanco, y entonces consiguió algo que es muy inusual de conseguir. El contrato reservado en el que se especifican cuáles son las condiciones en las que se hizo esta compra, cuál es el monto y los demás detalles. Luis. Así es, podemos ver la primera imagen del contrato número 2024-A-001.
adquisición de cascos y chalecos para el personal de las Fuerzas Armadas en el marco del conflicto armado interno. Comparecen a la celebración del contrato el Ministerio de Defensa Nacional, legalmente representado por Jorge Yamil Juez Cabezas, coordinador general de contratación de bienes estratégicos, delegado del señor ministro, y por otra parte la compañía High End Defense Solutions LLC. Mucho ojo con el nombre de esta compañía, que volveremos a ella en breves instantes. Aquí en adelante se le denominará la contratista, legalmente representada por la señora Carmen Rosa Consuegra Urdaniva. Y para los fines del artículo de la ley de compañías, por la señora Sara María Verónica Calderón. Entonces, estos eran los participantes de este contrato voluminoso, enorme, que pretendía darle a 8 de cada 10 soldados de este país, a 8 de cada 10 miembros de las Fuerzas Armadas, la seguridad de que si salen de su casa a enfrentar el crimen organizado, había posibilidades ciertas de regresar con vida. Perfecto. Esos son los participantes. Primera cosa a notar allí, es un delegado del Ministerio de Defensa. Es raro que no haya nadie de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto, pero puede pasar. Te toca mirar cuando tienes un contrato de estos, entonces, ¿qué compran, no? Exacto. Navarrete, ¿qué era lo que pedían las Fuerzas Armadas del Ecuador y cómo lo compraban a través de este contrato? Ser específico a estas alturas es lo más importante, y es por eso que en la siguiente imagen tú las vas a poder ver exactamente qué es lo que se compró. Pues mira, son 30.400 chalecos balísticos, ojo, nivel 3A, un nivel muy importante tomando en cuenta el nivel de inseguridad en el país, sobre todo para combatir al crimen organizado. Muy importante el que tomemos en cuenta y recordemos que el contrato decía nivel 3A, que es un nivel alto de blindaje de los chalecos que pueden resistir armas letales, incluso resistir el impacto de un fusil. Así es. Compraron 983 portaplacas, también 113 chalecos internos. Estos chalecos internos son exactamente utilizados por parte de la esfera de las Fuerzas Armadas, cargos altos. Que se pueden utilizar por debajo de la ropa, ¿no? También nivel 3A, igual que los portaplacas, ¿no? De ahí el casco balístico, nivel 3A, 29.247. El casco balístico corte alto, nivel 3A, recuerden, nivel 3A, 2.169, placas balísticas 57.766, ¿no es cierto? Todo esto es nivel 3A. Por favor, recuérdenlo, Anderson. Aquí tenemos las especificaciones en este contrato que te dicen, bueno, esto tiene que ser nivel 3A, como te lo han repetido muchas veces, que es un nivel que te aguanta, hablando en criollo, que te pegue un tiro con fusil y el chaleco te lo aguante. Eso es lo que quiere decir, básicamente. Y entonces vas a ver las especificaciones que te la va a poner por ahí el equipo de producción y tal, donde lo importante es que se hace mucho énfasis. Es muy específico el contrato en qué se quiere, el nivel de blindaje que tiene que tener, las características y normas que tiene que cumplir, que son características y normas internacionales. Incluso el contrato va a señalar luego cómo quieren que se pruebe esto, que se testee esto. Sí, es importante mencionar, Anderson, por ejemplo, aquí en la especificación que te dice el país de origen, que es Estados Unidos, la fecha de fabricación, que es 2024, e incluso te especifica resistente a múltiples impactos de munición, calibres, e incluso te especifica qué calibres resiste, acorde a los pesos, masas, velocidad que se establecen en la norma. Y hasta aquí tú dices, bueno, el gobierno nacional está comprando una buena cantidad de material de protección, se lo está comprando a una empresa de Estados Unidos, se lo está comprando con especificaciones de alto estándar de blindaje. De esto hay una primera duda en la normalidad de la adquisición de estas, de por qué lo están haciendo los civiles sin participación de los expertos en esto, que son los militares, pero podría ser por cualquier motivo. Ese día
el ministro confió más en su delegado civil y hasta ahí Que se gastan buena plata, ¿no? vamos a la Esto no plata. sale por 2 palos. O sea, esto sale por $34.216.384. Es una, Ahí es ya una buena vemos, plata la que se ve. ahí ya vemos que si bien son muchos chalecos para muchos soldados, también son muchos dólares. Entonces uno empieza a decir, ay, ¿por qué no están invitando a los militares en una compra tan sensible como esta? 17 millones en chalecos, $471,000 en portaplacas, casi 7 millones en cascos, otros cascos por casi $500,000 y casi $9 millones en placas balísticas. Un contrato importante que tiene un pago en anticipo del 50%, si tenemos la siguiente imagen, en la que dice el 50% del precio total, es decir, el valor de $17.1 millones, se pagará en calidad de anticipo dentro de 15 días al término contados a partir del siguiente día de la fecha de suscripción del contrato. Y se cumple el asunto. El gobierno entrega a esta empresa a través de la señora Consuegra, creo que es el apellido, Sí, Consuegra. es el apellido, este dinero, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Las Fuerzas Armadas se compran esto y ¿qué dicen? Dicen, muchachos, tengo que probar el equipo, ¿no? Claro. O sea, ustedes me van a traer unos equipos y luego yo tengo que probarlo. Me tienen que aceptar que haya un delegado por cada rama y un delegado al administrador del contrato. Eso está también en el contrato, si lo ven, porque las Fuerzas Armadas se cuidan y dicen, tenemos que saber que esto que le vamos a dar a nuestra gente, que es la primera línea de defensa de la nación, que estamos en conflicto armado interno, que es gente que va a arriesgar el pellejo, realmente va a cuidarnos. Y para eso hay la cláusula, décima que dice pruebas en fábrica. Y dice, la contratista deberá facilitar el acceso a la comisión de entrega-recepción que estará integrada por 4 oficiales de las Fuerzas Armadas, 1 por cada fuerza en conocimientos en el objeto contractual y el administrador del contrato a las instalaciones de la empresa ubicada en Estados Unidos de Norteamérica para la realización de la verificación y pruebas en fábrica de los bienes objetos del contrato, para lo cual la contratista deberá notificar por escrito al administrador con al menos 10 días de anticipación. Y dice, muy bien, señores, dentro de esto hay una condición. Tenemos que llevar un oficial de cada fuerza como una comisión de 4 oficiales para el acceso a las pruebas en fábrica en Estados Unidos para ver si realmente el chaleco que me están vendiendo como chaleco 3A, los cascos que me están vendiendo como cascos 3A, son 3A y no me están vendiendo chaleco de guardia de seguridad y casco de bicicleta. Hasta ahí, eso era lo que tenía que suceder. Luego, claro, el contrato reservado luego tiene las formalidades de un contrato, ¿no? ¿Quién administra el contrato? ¿Cómo se hacen las verificaciones técnicas? Porque piden que la verificación se haga en Estados Unidos antes de que las despachen para el Ecuador, para saber que ya cuando me envías algo es algo que está aprobado y que según nuestras fuentes no se hizo como se debía. Ya te vamos a ir contando en general y ya vas entendiendo por dónde va esta historia. Es una historia que tiene que ver con si compramos material que defiende o no a nuestros soldados y si usamos bien la plata de los ecuatorianos. El contrato lo van a firmar finalmente el señor Jorge Yamil Juez Cabezas, que es el coordinador general de contratación de bienes estratégicos delegado del Ministerio de Defensa, y la señora Sara María Valencia Calderón, que es la representante de High End Defense Solutions LLC. Otra cosa que llamaba la atención es que ya se designa administrador del contrato directamente en el primer documento en el contrato, situación que, según los que saben de contratación pública, se hace posteriormente. Es decir, el contrato lo maneja mi subsecretario y el administrador va a ser una persona no experta
en temas armamentísticos, no militar de carrera. Lo ponen a administrar al contrato al subsecretario de Planificación y Economía de la Defensa, el señor Juan Francisco Martínez Aj. Una vez más, en todo el proceso les dicen a los militares: acá el círculo cercano del ministro será el único encargado de administrar el contrato y de firmar dicho contrato, ¿no? Vale, ese es el Cosa contrato. rara. Ahí el contrato, ¿no? El Desde contrato aquí que es, empieza a como saber. les digo, es raro ver un contrato reservado en medios de comunicación, pero es raro conseguirlo. Seguramente Fiscalía más tarde nos abre el proceso 28 por difusión de documentos reservados, porque a la Fiscalía lo que le importa siempre es lo que hacen los periodistas y no lo que denuncian los periodistas. Bueno, ya llegaremos a eso. Miramos entonces quién firma por parte del Estado y quién es el proveedor. Y cuando ves quién es el proveedor, ¿qué haces en periodismo? Lo investigas, Busca. lo analizas, Vas ves y buscas quién es. ¿no? Vas a ¿Qué ver encontramos? Lo normal. quiénes ¿Qué son encontramos estos. de este proveedor? ¿Quiénes son estos High-End Defense Solutions? Porque primero, preguntando en las Fuerzas Armadas, dicen: oye, esto es medio raro porque nosotros siempre nos ha ido bien comprando chalecos de Israel. Han sido los principales proveedores de material bélico en Ecuador. Y son chalecos de primera. No sé por qué ahora han ido a buscar estos High-End Solution LLC. Y fuimos a ver qué ha pasado con High-End Solution. Y nos aparece en el sistema público este documento, el siguiente, ¿no? Tenemos proveedores incumplidos y adjudicatarios fallidos reportados por el CERCOP. Es decir, High Defense Solution ya estaba fichado. High Defense Solution fue reportado en el 2024 por la Comandancia General, entiendo que de policía, como contratista incumplido. Sí. Señoras y señores, ¿Qué incumplido. significa eso? ¿Qué significa eso? Es decir, que en este mismo gobierno, a esta misma compañía la contrataron para otra cosa y quedó mal. Y quedó mal así. Y como quedó mal, este gobierno decidió declarar a ese proveedor como contratista incumplido, es decir, castigarlo, decirle a todos: ojo, no lo contraten porque no cumple, pero por alguna razón es el proveedor que escogen las Fuerzas Armadas del Ecuador para un contrato tan importante como proteger la vida de los militares. Pero no Tiene es, fecha ojo, de incumplido del 3 de diciembre de 2024 hasta el 2 de diciembre de 2029. exactamente, Mónica. Así es. Y no es, ojo, no lo vayan a contratar. Está prohibido Está prohibido. de contratar para el Estado. Está prohibido de venderle papel higiénico al Ministerio de Defensa. Peor aún, venderle los elementos que tienen que proteger la vida de 30,000 seres humanos que se la están jugando en la calle. Cuando se lo declara incumplido, la empresa trata de reclamar y reclama por vía judicial al gobierno ecuatoriano y solicita. Ellos pierden en la vía judicial, ellos pierden una instancia de una acción de protección, que ahí tienes la carátula, el Estado contra, es decir, el Ministerio del Interior, el representante del Estado en ese interés, contra esta empresa privada. Y luego la empresa privada dice: bueno, me has ganado judicialmente, te voy a contrademandar. Primero Y lo que vamos hace a ver, presentar- primero vamos a ver, tenemos aquí donde dice Henry Tobías Navarrete, que No es tiene nada para mí. nada que ver, que es el, entiendo. ¿Será algo para Jorge No Navarrete? tiene Es la nada pregunta. que ver, no lo conozco, señor. Aquí dice claramente que administrando en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución, el juez, no se acepta la acción de protección deducida por el ciudadano Franklin Antonio Esparza de la Vega en calidad de apoderado especial de la compañía High End Defense Solutions. Si podemos mostrar el documento, si es que andan perdidos, ya les digo cuál es.
Es exactamente que dice perfectamente. High End Defense Solution en contra de la señora Mónica Roserani Palencia, que es la ex ministra del Interior, que en calidad de ministra del Interior, César Augusto Zapata Correa en calidad de comandante general de Policía Nacional, que eran quienes lo habían declarado incumplido. Entiendo que el contrato anterior había sido en compra de armamento, de armamento para las fuerzas policiales. Gustavo Roberto Pérez en calidad de coronel de la policía por no reunir los requisitos. Por lo tanto, es improcedente y remítase una copia. Entonces, el juez le dice, señores, el Estado ecuatoriano tiene la razón, ustedes fueron incumplidos y se les retira, se les mantiene la calidad de contratista incumplido. Vuelve la empresa a intentarlo, ¿no? Dice, el 21 de marzo del 2024. Dice, yo no me quedo tranquilo porque yo Quiero nada más redundar en esto porque hay gente que se va sumando a la transmisión y quiero que todo el mundo nos siga, ¿no? Estamos hablando de una empresa que ha ganado un concurso, supuestamente, para proveer chalecos a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y esa empresa que ha ganado ese concurso había sido antes proveedora del Ministerio de Interior, es decir, de la policía. Pero a la policía le había quedado mal con unas municiones. Y como le quedó mal con unas municiones, le declararon judicialmente contratista incumplida del Estado. Y a pesar de eso, esta empresa logró ganar el concurso, o el contrato, mejor dicho, para entregar los chalecos y los cascos para las Fuerzas Armadas del Ecuador. Hasta ahí, ¿no? La empresa pierde el juicio con la ministra Mónica Palencia como representante del Ministerio del Interior. Y en el asiento de al lado, en el gabinete, el ministro de Defensa dice, tengo una gran idea. ¿Cuál? ¿Por qué no contratamos a la misma empresa que mi colega acaba de declarar como contratista incumplido para algo medianamente importante como es garantizar la vida de toda la tropa del Ecuador, de 8 de cada 10 soldados del Ecuador? Entonces se le niega, ¿no es cierto? Y luego, el 28 de julio de 2024, el señor Esparza, representante de High Defense, presentó otra acción de protección contra el Ministerio del Interior. Dice, yo no me doy por vencido, dice. Voy a presentar otra acción de protección. Pero aquí viene el dato. Y mágicamente, así, al día siguiente, él se levanta y dice, no, me arrepiento de pelear con el Estado ecuatoriano, soy un hombre de paz y retiro la demanda. Que uno dice, bueno, qué bueno que haya entrado en razón el caballero. Recuerden, el 28 de julio de 2024. Pero lo que llama la atención es que si volvemos al contrato, ¿cuándo se lo donde firma? están las firmas, vamos a ver una fecha importante, señores. El contrato se firma un día después. el 19 de agosto de 2024. El 19 de agosto, es decir, pasó un mes después. Ajá. El señor dice, soy contratista incumplido, le quedé mal al Ministerio del Interior, presento otra demanda, te la quito al día siguiente, porque en 3 semanas, hermano, estoy firmando el contrato con Defensa. En menos de un mes, esta empresa estaba firmando un contrato de $34 millones. De acuerdo. Esta es una empresa, de nuevo, no quiero que nadie se pierda. Esta es una empresa que queda mal con la policía y el Ministerio del Interior, y luego de quedar mal con las municiones en la policía, va a vender chalecos y cascos por $34 millones en un contrato reservado, secreto, a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Un contrato al que la Posta ha accedido, que lo hace público hoy, y que además presenta que tiene esta irregularidad, que el contratista está vetado hasta el 2029 de contratar.
La pregunta es cómo contrata un contratista que está vetado, como un proveedor que está vetado, cómo vuelve a contratar con el Estado. Y también la pregunta es por qué se le aplica a esta empresa un reglamento que le permite, sin ser proveedora de las Fuerzas Armadas, empezar a proveer a las Fuerzas Armadas. Porque para proveerle a las Fuerzas Armadas del Ecuador, tú te tienes que calificar. Ese proceso demora entre 3 y 6 meses, pasas unos requisitos, unas inspecciones. Pero este ni siquiera es proveedor de las Fuerzas Armadas, no está registrado como proveedor, pero dice yo tengo unos chalecos. Esto es Está sonando importante. raro, ¿ah? Una cosa es ser proveedor del Estado para venderle papel higiénico al ministerio, donde existe el riesgo, sí, de que el papel no esté completamente suavito. Y otra cosa es ser proveedor del Estado para temas de defensa y seguridad. Para eso existe otro procedimiento y otro tipo de registros que esta empresa no cumplió. Tanto es así que se le aplica para este proceso la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. La ley que sirve para contratar tazas en un cóctel y un desayuno del Ministerio de Defensa, confetis, para las fiestas, lo que sea, y no para temas de defensa donde tendría que haberse realizado un proceso de contratación de excepción, Un régimen excepcional. aplicando la normativa del Reglamento de Contratación de Bienes para la Defensa Nacional. Son los muy términos, diferente. son los Muy términos diferente. técnicos. Hasta ahí esta es una historia de se contrató mal, Ok. que ya me parece escandaloso, ¿no? Se ha contratado una empresa que no se debía por un monto importante que son 34 millones de dólares en un documento reservado, en un proceso reservado, y hasta ahí ya suena mal. Pero esta no es la historia que te veníamos a contar esta mañana. Hasta Porque ahí, si tú me dices es un error de contratación, tú dices, bueno, que vaya a Contraloría y le meta una glosa al flaco que no leyó la ley de contratación, que dejó que una empresa que no ha sido calificada, como dice Luis Eduardo, para ser una proveedora específica de las Fuerzas Armadas, vaya y venda chalecos como si fuera papel higiénico. Pero hasta esta ahí es una precisamente, historia mucho más grave. hasta ahí precisamente tú dices, vaya, el ministro Lofredo no le preguntó a su compañera. Se las jaló, el pasante se las jaló. Oye, ¿qué onda con este proveedor que lo conoce? Sí, claro, acabo de tener 2 juicios con él. Supongo. Y salió en la prensa, no sé si lo viste, compañero y colega, ministro de Defensa. ¿Y qué es lo que sucede luego cuando los equipos arriban al Ecuador? Y ya por fin los militares los tienen en sus manos. ¿Qué es lo que hacen los militares? Dicen, oye, en este contrato no nos han dejado participar en lo absoluto. Creemos que lo más oportuno es llevar estos elementos a la fábrica Santa Bárbara, que es la fábrica pública militar Y hacerles las de pruebas. armamentos, Sí. y hacer nuestras propias pruebas, porque las pruebas que nos han entregado. Espera, sí, falta un detalle importante. ¿Te acuerdas cuando te leímos el contrato reservado? Decía que cada rama de las Fuerzas Armadas, la terrestre, la marina y la aérea, tenía que Tenía que nombrar ir a un Estados delegado. Unidos y ahí Para nombrar observar. un delegado para verificar que estas vainas valieran. Eso ¿Qué no pasó? se hizo, según nuestra fuente. Y Eso- entonces el ejército, que es el que firma el acta de entrega-recepción, los que legalmente van a ser responsables por eso, dicen, espera, yo voy a recibir esto como ejército ecuatoriano y yo tengo que ver si esto sirve. Y entonces van, como dice Luis Eduardo, a la empresa pública Santa Bárbara de municiones y chalecos, bueno, de armas, es una armería básicamente, y dicen, vamos a hacerles pruebas a estos chalecos. Sí. Y generan con eso un documento también reservado al que el equipo de la posta ha tenido acceso gracias a distintas fuentes militares. Pero, Es el documento que vas a ver en breve. un asunto que se dijo, que lo dijiste, pero que es importante que quede muy claro. No se llevó a militares, según los militares, no se los llevó a hacer las pruebas en fábrica.
¿Y por qué es tan importante No hacer estas solo pruebas eso, en fábrica? no solo no se los llevó a hacer las pruebas, no los dejaron participar en los pliegos, no los dejaron participar en el concurso, no los hacen administradores de contrato y luego no los hacen parte de la prueba. Los militares empiezan a leer que ahí hay algo raro. Un contrato grande, señor, un contrato de 34 millones de dólares. Vamos a ver el documento que pide ahora Luis Eduardo Vivanco, que está hecho por la Fuerza Terrestre, por el Ejército Ecuatoriano, alrededor de si sirven o no sirven estos chalecos y estos cascos que van a tener, ¿no? Bueno. Así es, y por favor con el documento que lo tiene producción, una de las recomendaciones específicas que dice, me voy directo a las recomendaciones, es necesario que si se realizan pruebas se cumpla con lo que indica, perdón porque está en producción un poco cortado. La normativa. ¿Sí? Ajá, la normativa establecida con el contrato, por lo que para su demostración de pruebas en sitio se tome en consideración por lo menos velocidades, calibres, tipo de munición, plastilina y otros parámetros que se podría medir en sitio. En razón de no contar en el país con un laboratorio que realice el análisis, sería factible que un laboratorio reconocido en Estados Unidos certifique a nombre de las Fuerzas Terrestres del Ecuador el cumplimiento de la normativa, ejecutando todos los parámetros de funcionalidad tal cual fue el pedido realizado por el Ejército en sus especificaciones técnicas. Ese mismo documento dice textualmente, en esa misma página que están leyendo en la parte superior, dice textualmente, de forma general, no, un no grandote, en mayúscula, no se podría establecer ningún criterio concluyente respecto de los paneles balísticos nivel 3A, placas nivel 3 y cascos balísticos. Pero retrocedamos, primero vamos... En la página anterior está lo que dice conclusiones, ¿ya? Pongamos lo que dice conclusiones. Ahí está. Se efectuaron pruebas en base a la norma NIJ 010106, que es la que establecía el contrato, de la cual obtuvieron las únicas valoraciones técnicas que tienen relación a la velocidad de la munición, como se presentó en el análisis. La velocidad obtenida por la empresa previo a realizar las pruebas fue de 319 metros por segundo, la velocidad en la que sale la bala desde el arma, para poder verificar luego por inercia con qué velocidad llega a impactar al chaleco o al casco. Póngamela, por favor, no veo. Lo cual no corresponde a nivel de blindaje de acuerdo a la tabla número 1.1 mostrada. O sea, la velocidad, los militares le pusieron un aparato al arma en el cañón que mide la velocidad del proyectil cuando sale, para poder calcular con qué velocidad llega a su objetivo. Y dice que la velocidad obtenida no corresponde al nivel de blindaje. Señores y señoras, la velocidad máxima, la velocidad más próxima de acuerdo a la tabla número 1.1 corresponde al nivel 2. Ok, hagámoslo más Espérame un práctico. segundo aquí. A nivel 2, de acuerdo a la normativa. De ahí pasemos a la siguiente, en la que los militares... Antes de que avancemos, Lucho, esto requiere un pequeño contexto, que es, te hemos insistido al principio que se están pidiendo cascos y chalecos nivel 3. En los blindajes existen diferentes tipos, ¿no? Y diferentes niveles. El nivel 2, para que te hagas una idea, es algo que ni siquiera se le recomienda a un testigo protegido, a alguien que cuida a la policía, porque se supone que es un nivel muy bajito para el calibre de las balas que se utilizan en el Ecuador, donde la mayoría de los grupos de delincuencia organizada cuentan con fusiles. Por eso se requiere un nivel 3 o nivel 3A, dependiendo de qué estás hablando. Y eso significa que puedes aguantar el impacto de una bala de calibre mayor. Como lo dice Luis Eduardo, para medir esto, los ingenieros en armas, que son los que realizan este informe, lo que hacen es desarmar la bala, pesar el gramaje de la munición, de la pólvora, por así decirlo, ponerla de nuevo en la bala, poner un medidor de velocidad a la salida del cañón
para calcular a qué velocidad ha salido la bala y calcular cómo se va a impactar y con eso determinar el blindaje. Las conclusiones que acaba de leer Luis Eduardo de este informe es que no corresponde a un blindaje 3, que a lo sumo, a lo mucho, corresponde a un nivel de blindaje tipo 2, lo cual es muy, muy grave, señor. Esto quiere decir que los 34 millones se utilizaron, según este informe de la Fuerza Terrestre a la que tuvimos acceso, para comprar chalecos que tiene el guardia de la garita de tu urbanización, compañero. No para ponérselo a un militar que va a enfrentarse a un GDO armado hasta los dientes. Porque el informe dice, de forma general, no se podría establecer ningún criterio conducente respecto a los paneles balísticos nivel 3A, nivel 3, cascos balísticos, ya que no se tomó en consideración ningún parámetro técnico de pruebas que permita realizar un análisis. Y tampoco se pudo, y esto estamos hablando de los chalecos, compañeros, amigos, gente que nos ve, pero no se pudo ni siquiera verificar el nivel de blindaje de los cascos que ya se le entregaron a los soldados, porque esa prueba no puede hacerla Santa Bárbara de los militares acá. Se necesita una vaina, y por vaina no me refiero a una vaina, sino a un dispositivo en el que permiten que la ojiva, la bala, vaya en exacta dirección y velocidad a impactar el casco para verificar la resistencia del casco. Eso no se puede hacer en el Ecuador. Se tenía que hacer en High Defense Solutions LLC, sí, pero no dejaron que los militares vayan a ver que eso suceda. ¿Cuándo se descubre, Vivanco? Este informe del ejército, un informe reservado que hace un ingeniero en armas, alguien que sabe de esto, que se ha formado para esto, y lo pone por escrito y dice, esto que hemos comprado no cumple los estándares mínimos, o sea, ni siquiera es cercano a lo que pedimos. ¿Esto cuándo se conoce? Si volvemos a poner la primera página del informe que dice Fuerza Terrestre, podemos ver claramente, si hacemos un acercamiento arriba a la fecha que dice Quito, Distrito Metropolitano, esto se entrega, más arribita, a la derecha, ahí está. Esto se entrega el 6 de enero de 2025. Es decir, el 6 de enero de 2025 se emite este informe firmado no por el subsecretario de tal y cual que acaba de estrenarse en el ministerio, ni el amigo del ministro que lo puso en el cargo, sino por el teniente coronel Washington Rosero Camacho, un ingeniero balístico, en armas. ¿Cómo? Lo advirtieron. Un ingeniero que dice, señor ministro, estos chalecos son de cartón. Pero no es un ingeniero cualquiera, es un ingeniero especializado de las Fuerzas Armadas, graduado en Chile, tengo entendido, experto en esto, y dice, disculpen, esto no parece ser lo que es, sugiero que volvamos a solicitar pruebas. Esto, el 6... He insistido en la fecha, Luis Eduardo, porque empezamos esta historia en el 13 de enero, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te mostramos unas fotos de unos chalecos militares muy bonitos y unos videos muy bonitos del ministro Giancarlo Lofredo entregándolos? Bueno, una semana antes de eso, más de una semana antes, un ingeniero del ejército dice, muchachos, estos chalecos son de cartón. Estos chalecos son chimbos, son truchos, no protegen a alguien. Si le das un tiro a un militar con ese chaleco, lo matas. ¿Me explico? Si le das un tiro a un militar con ese chaleco, lo matas. Y el 80% de las Fuerzas Armadas tienen ya ese chaleco. ¿Y ustedes? Hay un informe que le dice a las Fuerzas Armadas, oigan, esto está pasando. ¿Qué hacen los generales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas? Espérate, antes de eso, volver a verificar. El 8 de enero, este teniente coronel emite el informe. Y no es que él se guarda el informe. Sí, es el 6 de enero. El 6 de enero. No es que él se guarda el informe, sino que él notifica al mando. Y el mando va a donde el comandante y les dice, comandante, jefe del comando, esto pasa. Los manes sabían.
Y ¿Y según, el jefe de comando dónde va? y según el relato de los militares consultados al ministro, y les dice ministro con la novedad. Y el ministro Giancarlo Lofredo, en lugar de voltearse y decir, presidente Daniel Noboa, tenemos un problema muy serio. Hemos comprado unos chalecos y dudo que puedan proteger la vida de nuestros soldados. No hace eso el ministro Lofredo. Hace un evento, llama a la prensa, convoca al presidente de la República y los pone al mando ecuatoriano a entregar chalecos de cartón. 7 días después, una semana después de que se emite el informe, no recogieron los chalecos y le dijeron a High Defense Solution, por favor te llevas esto y me haces nuevas pruebas con presencia de mis expertos. No, llevaron al fuerte Chacras en Machala, póngame otra vez las fotos de la entrega, y con bombos y platillos, sabiendo de la existencia de ese informe, le entregaron a nuestros soldados este material. Que al día siguiente salía la SECOM a decir, que SECOM no sabe de chaleco, es lo que le cuenta a Lofredo, a decir que 8 de cada 10 miembros del personal militar serán equipados con estos 31,000 cascos y 30,000 chalecos. Y la entrega más importante de la última década de chalecos de fabricación americana que permiten aguantar disparos de arma de mano de todo calibre, dicen. Y las placas de pecho y espadas resistentes a disparos de fusil. Y el informe... Es imposible hacerse preguntas entonces, ¿no? O sea, tú ves que hay un ministro que en lugar de alzar una voz de alerta y decir, muchachos, ¿qué está pasando? Mis ingenieros en armas de las Fuerzas Armadas dicen que esos son chalecos de cartón. No, llama al presidente y dice, vamos a entregar chalecos. ¿Por qué? Yo le voy a dar un acto político. Porque Sino que estamos... Lo grave también es que le ocultaron todo esto, bueno, al presidente de la República, le ocultan a los propios militares que van y ponen su pecho contra las balas del crimen organizado y no están sabiendo absolutamente nada de esto, porque todo se maneja de forma a estas reservada. alturas ya Desde son el 13 rumores. de enero, desde el 13 de enero en que se entrega esto al 80% de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ¿cuántos militares han sido asesinados? 2 militares han sido asesinados. No se sabe si los militares tenían o no este chaleco. ¿Por Pero qué? déjame decirte algo. Según el informe del ejército que te acabamos de presentar, si esos militares tenían este chaleco, igual morían. ¿Por qué? ¿Ves la gravedad de esto, no? ¿Por qué? Porque no es de que el ministro cogió y dijo, presidente, hagamos la entrega porque estamos a 3 semanas de las elecciones, porque estaban 3 semanas antes de la primera vuelta, necesitamos la foto, luego les recogemos y les decimos, ya presten, era para la foto, y ahora sí vamos a reclamar a High Defense Solutions. ¡No! Siguen utilizándose todos los días los benditos chalecos y cascos, nuestros soldados, héroes de la patria, que están recorriendo el país en busca de los criminales. Para obtener la foto Déjame del hacerlo, ministro doctor. entregando y tener el boletín y sacar la noticia en TC Televisión para un poco de votos más. Poniendo la vida de esta gente que se sacrifica todos los días por nuestra seguridad. Y aquí viene una cosa. Como bien dijo Anderson, ya veremos en la tarde que la Fiscalía no es que va a abrir un proceso por este contrato sospechoso. Seguramente van a venir acá por revelar la información y aquí estaremos esperándoles. Habrán otros, incluso colegas y políticos, que dirán, ¿por qué publicas esto justo cuando falta un mes para las elecciones? Le estás haciendo el juego a fulano a Perencejo. Y yo les digo una cosa. Algunos otros colegas habían tenido también pistas de la información que habían dicho, no, en campaña no. Cuando nosotros analizamos esto, dijimos, se lo va a tomar como un tema político de nuestra parte. Pero lo que también dijimos es, mientras más nos demoremos en decirlo, más soldados hay en peligro en la calle con estos chalecos chimbos. A ver, muchachos, y
Y no todo puede jugar alrededor de las elecciones. En este país hay elecciones todos los años. Todos. Este año hay elecciones, el año pasado hubo 2. El año antepasado hubo 2. El año antepasado hubo 1. Entonces, muchachos, si nos ponemos a pensar en elecciones, no les contamos nada nunca. ¿Y qué es Hoy lo más que les importante? estamos contando es algo que acaba de suceder hace Claro, unas ¿y qué te semanas. importa más, permítame las elecciones o la vida de los militares que están en la Hace calle? unas dando- semanas, alguien acaba de decir, hay militares. El 80% de los militares de nuestro país están protegidos con unos chalecos de cartón. Oye, ¿sabes? Déjame decirte algo. Yo porque creo hoy en que la es algo que mañana- hay que contar. Hoy en la mañana yo escribí exactamente al equipo de comunicación del ministro de Defensa a que se pronuncie al respecto por los datos que nosotros estamos manejando. Y me decían, te comento que nos encontramos 100% desplegados en territorio, en operaciones de seguridad reservadas. El ministro mismo está en territorio todo el tiempo. Es difícil coordinar algo de medios con él por ahora, porque entenderás que la prioridad es otra totalmente, la seguridad del país. Ministro, si usted está en la calle con alguno de esos chalecos, salga, póngase detrás de una pared o vaya a encerrarse a Carondelet. Su vida está corriendo peligro con ese chaleco, así como la vida de los soldados que se encuentran desplegados en la frontera. Y aprovecho, mira esto. Esta es una bala 9 milímetros. Es una bala de gatillero, una bala con la que asaltan en la calle en cualquier lugar. No le protege a un militar ecuatoriano hoy en día. Esto es una bala explosiva. Una más peligrosa, que genera más impacto, más daño. Hollow Point se llama, calibre 38 de revólver. No protege a un militar ecuatoriano. Esta es una bala de fusil. Si las dos anteriores no te protegieron, esta te lleva directo a la muerte. Hoy nuestros militares, soldados ecuatorianos están desprotegidos. Y ustedes verán qué va a pasar. Lo normal en un país decente sería un ministerio diciendo: ups, se traspapeló esto, en este momento recogemos, reclamamos, cobramos multas, y tal y cual, una fiscalía investigando, esta empresa investigando a todo mundo, una embajada viendo quiénes son estos gringos que han hecho estas ventas, y una contraloría revisando el contrato. Ustedes se sentarán a ver si es que eso sucede, o si es que lo que va a suceder es un tuit del Ministerio de Defensa diciendo: falso, contextualicen cualquier Con toda la pendejada. desinformación. Y eso a mí me importa un carajo, ministro Lofredo. Usted puede poner los falsos que quiera. Usted sabe que los documentos son reales porque usted los conoce. Y ustedes, jefes de la Fuerza Terrestre, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval, los tres, yo sé lo cabreados que están por esto. Y lo cabreados que están con el comandante, con el jefe del comando conjunto y con el ministro. ¿Por Claro. qué? Porque conocen el tema y son ustedes los que luego tienen que ir a ponerle la cara a sus soldados, pues. No el que está cocteleando en Carondelet. Y ustedes, soldados de la patria, que merecen mi respeto y admiración, ustedes no se merecen este trato. Ustedes no se merecen que se levanten todas las mañanas, les tomen una foto entregándoles supuesto material de alta calidad que tiene altísimas sospechas de no servir para un carajo. Para eso nos Bueno. subieron el IVA. Para este tipo de compras nos subieron el IVA. Inadmisible. Sí, Me y quedo ahora se sentado a entiende esperar por qué hace qué- la institucionalidad de este país. Y ahora se entiende por qué el comunicado que saca el día de ayer las Fuerzas Armadas, precisamente porque ellos sienten un descontento. Ellos como militares se sienten unidos, pero con todo lo que está sucediendo en el país y ellos se sienten abandonados, tienen que demostrar que ellos particularmente están unidos. Aparte de esto, lo que decía Jorge Navarrete es muy importante. Decía, bueno, ministro, si usted carga ese chaleco, tenga cuidado porque su vida está en riesgo.
Sinceramente, no creo que el ministro cargue uno de esos chalecos, porque los altos mandos generales no utilizan los chalecos que les dan a los de bajos rangos y Claro. que van a pelear contra el crimen organizado y el narcotráfico. Pero eso es cierto, son los llamados chalecos VIP, ¿no? Son diferentes a los que usa la tropa. Bueno, no voy a redundar en nada de lo que han dicho ya nuestros colegas, lo que sí, espero que esto sirva para algo. Y para lo que tiene que servir es para tomar correctivo. A mí me vale madre lo que le pasa al ministro Alfredo. No le tengo cariño ni antipatía, no lo conozco, me da igual, Alfredo. Hay gente que está en la calle confiada de que si le pega un tiro va a volver a su casa y va a abrazar a sus hijos. Y si nos la tenemos que jugar por eso, me la juego 1.000 veces. Y se la juega este medio 1.000 veces. Te hemos contado ya que se gastaron 34 millones de dólares en un contrato reservado, te hemos mostrado el contrato reservado y te hemos mostrado que era una empresa chueca, trucha, sancionada, y te hemos mostrado un informe del ejército ecuatoriano que dice: esta vaina es un chaleco de cartón. No protege, no tiene el blindaje que necesitan las Fuerzas Armadas. ¿Qué esperamos después de esto? Nada, que la política haga lo que tiene que hacer, que hagan su trabajo. Que si hay un fiscal allí que tiene que investigar el caso, lo investigue, que para eso gana plata. Que si la Contraloría tiene que abrir un proceso de investigación, que lo abra. Que Defensa no se esconda detrás de las cortinas del palacio, sino que salga de la cara. Y que alguien dé explicaciones. Porque esto no es un tema sencillo, señor. Esto es un tema que pone en riesgo la vida de miles de personas que se le están jugando por el Ecuador. Además, En una de las tareas sensibles para el gobierno nacional y que además han hecho que el presidente de la República vaya a dar la cara en un evento público sin informarle primero lo que decían estos informes. Alguien tiene que dar la cara, ¿no? y además, nuestro trabajo, sospecha, piensa mal y acertarás. Yo me pregunto, evidentemente, para cualquiera con dos deditos de frente, siguiendo la historia que les hemos contado, el contrato estaba siendo preparado de una forma opaca. Desde el inicio trataron de ocultarle el proceso a los militares. No los llevaron a las pruebas balísticas en Estados Unidos a ver si es que se dieron o no se dieron. Pusieron solo a los civiles amigos del ministro a manejar y administrar el contrato. ¿Por qué? ¿No les genera sospecha? Porque a la primera que cae un chaleco en manos de un militar decente, hace la prueba y dice: ¡ey, ey, 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 ey! ¿Eso quiere decir que si los militares estaban antes en el proceso se les caía el negocio? Pregunto, ¿no? Ahora ya dudo de que valgan 34 millones, pues. Si lo que compramos era 3A y los militares dicen que esto con suerte es 2A, entonces no valen lo que dicen que valen. Ahí hay otro puntillo, ¿no, señor Contralor? Fiscalía General del Estado que revisar. 34 millones de dólares, señoras y señores. No es pelo de cochino. Y si ustedes ven la historia del contrato, a mí me apesta por todo lado. Si a ustedes no, vayan donde el otorrinolaringólogo para que les revise el cornete nasal. Porque lo que suena como pato, camina como pato, parece un pato, muy probablemente sea un pato corrupto. Claro que sí. Bueno, señores, no nos alargamos demasiado. Esta es la historia, este es el trabajo de un equipo que está detrás de la posta todo el tiempo revisando documentos y que a diferencia de otros medios que ya tenían esta información y cosa rara, no la he visto, cosas, ¿no? Y son varios los medios que tenían esta información. Uno se pregunta por qué. ¿Necesitan cuánto tiempo para una historia que está tan clara? ¿Por qué no cuentan las cosas? ¿A qué juegan? ¿A quién apoyan? ¿Qué calculan? ¿Cómo administran? ¿Cuánto vale esa administración de la información?
esto es La Posta, viejo. Nos conoces hace muchos años, nos hemos bronqueado con todo el mundo y lo hacemos por una sola razón, porque nos gusta nuestro oficio y porque los únicos a los que les rendimos cuenta son ustedes. Las miles de personas que se han parado esta mañana y están casi 7.000 en el Cruz Media del hoy 26 de febrero a las 10:54 de la mañana. Vamos a ir cerrando. Sí, y quiero dejar claro que se envió las preguntas pertinentes, se enviaron las preguntas pertinentes a los ministerios, a las personas involucradas, y que las puertas de La Posta están abiertas. Si desea venir el ministro de Defensa, Giancarlo Alofredo, a dar su versión, puede asistir, puede venir a una entrevista, y también a militares que quieran dar sus testimonios, de venir a contar cómo se sienten. Bienvenidos. Está invitado el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, está invitado el ministro Giancarlo Alofredo. Quiero escuchar. Tenemos preguntas para ustedes. Como qué hicieron, quién mandó, por qué se contrató una compañía chueca, hay garantía de cumplimiento, no hay, se va a ejecutar, no se va a ejecutar. Ojalá alguien venga a dar la cara. Presidente, yo sé que están también, muy ocupados, presidente también otras cosas. Alguna vez me dijo, no sé si antes de ser presidente o presidente electo o presidente en funciones, si es que algún día saben de un acto de este tipo, me avisan, yo mismo lo meto preso. Sí. Señor presidente, estoy cumpliendo con mi palabra. Veamos si usted cumple con la suya.